Domingo de la octava, en la octava de Pascua, domingo in albis. Lectura de la epístola del apóstol San Juan. Carísimos, todo lo que nace de Dios vence al mundo, y lo que nos hace alcanzar victoria sobre el mundo es nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo que vino en el agua y en la sangre, no en el agua solo, sino en el agua y en la sangre. Y el Espíritu es el que te da testimonio de que Cristo es la verdad, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son una misma cosa. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres son una misma cosa. Si admitimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Ahora bien, el de Dios cuyo testimonio es mayor, porque testificó acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene en sí el testimonio de Dios. Continuación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, aquel mismo día, primero después del sábado, siendo ya tarde y estando cerradas las puertas de la casa, en donde se hallaban juntos los discípulos, por miedo a los judíos, vino Jesús y apareciéndose en medio de ellos les dijo: La paz sea con vosotros. Esto dicho, les mostró las manos y el costado. Se llenaron de gozo los discípulos viendo al Señor. Les dijo de nuevo: La paz sea con vosotros. Como mi Padre me envió, así también yo os envío. Dichas estas palabras, sopló sobre ellos y les dijo: Recibid el Espíritu Santo. Quedan perdonados los pecados a aquellos a quienes los perdonéis, y quedan retenidos a los que se los retengáis. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le dijeron: Hemos visto al Señor. Mas él les dijo: Si no veo en sus manos la hendidura de los clavos, y meto el dedo en el agujero de los clavos, y meto mi mano en su costado, no creeré. Y al cabo de 8 días estaban otra vez sus discípulos dentro, y Tomás con ellos. Vino Jesús, estando cerradas las puertas, y apareciéndose en medio de ellos les dijo: La paz sea con vosotros. Y después dijo a Tomás: Mete aquí tu dedo y mira mis manos. Trae tu mano, métela en mi costado, y no seas incrédulo sino fiel. Respondió Tomás y le dijo: Señor mío y Dios mío. Le dijo Jesús: Porque me has visto, Tomás, has creído. Bienaventurados los que sin haber visto han creído. Otros muchos milagros hizo Jesús ante sus discípulos que no están escritos en este libro, mas estos los han sido escritos para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Estimados hermanos, estamos en la octava de Pascua y estamos todavía meditando sobre las primeras apariciones de nuestro Señor a los apóstoles y cuál fue la alegría, el gozo de todos ellos. Imaginemos que se sentían ya derrotados, se sentían ya y de pronto nuestro Señor está con ellos, glorioso. Imaginemos la alegría también de Nuestra Señora al ver a su Hijo resucitado y es además una victoria definitiva porque nuestro Señor ahora sí para la eternidad ya no morirá, ya no permitirá ser crucificado o martirizado,
Y esta es la promesa que también es para nosotros, el día de, si nosotros morimos en estado de gracia y vamos a resucitar según el modelo de Jesucristo, pues tendremos una alegría que nadie nos podrá quitar, esa alegría de una eternidad en la cual ya no habrá mezcla de ningún mal. Y en esta vida estamos en cierta manera acostumbrados a ver el mal por todos lados, aun en las cosas buenas a veces vemos algún defecto, algo que no es perfecto en nuestra vida, y estamos siempre con esa lucha que es propia de nuestro tiempo, es decir, el tiempo que precede a la resurrección, el tiempo que precede al juicio final, el tiempo que precede la venida de nuestro Señor. Y estamos a veces un poquito desconsolados porque este tiempo se prolonga y vemos cómo el mal sigue haciendo de las suyas, y vemos cómo el mal avanza y cómo pareciera que esto no se termina y que nosotros ya no sabemos qué hacer. Estamos pidiéndole a Dios que nos proteja, que proteja a su iglesia. Y hemos oído que el Papa Francisco pues murió hace una semana. Domingo pasado no tuve oportunidad de hablar eso porque la noticia fue después. En todo caso, nosotros estamos en la expectativa de un Papa que va a venir, que no sabemos cómo se hará todo esto. Las cosas se complican en la iglesia, hasta se habla de cisma, entonces no sabemos qué va a pasar, pero lo más probable es que haya un nuevo Papa que sea más radical que Papa Francisco, porque los enemigos de Dios ya están en donde quiera, en el Vaticano. Ciertamente ya están programando el próximo Papa, que será incluso más radical que Francisco, es prácticamente seguro. Entonces debemos pedirle a Dios que abrevie este tiempo, porque hay muchas almas que se siguen perdiendo y la desorientación cada día es mayor. Ya hay muchos católicos que han aceptado muchas cosas del Papa Francisco y que no ven la gravedad, no ven la importancia, y están como aceptando toda esta situación y aclaman al Papa Francisco como un héroe, y probablemente querrán un día canonizarlo como a Pablo VI, como a Juan Pablo II, estos papas que han difundido las ideas de la Revolución Francesa dentro de la Iglesia y que están cada día, las cosas están cada día peor. Entonces, alguien me comentó que un sacerdote de la fraternidad le preguntaron, y que es bastante conocido aquí en México, que estuvo aquí, un sacerdote español, y que le preguntaron sobre la cuestión de la iglesia moderna, y él dijo, pues dijo, no, pues es que es la misma iglesia, refiriéndose a la iglesia conciliar y a la iglesia tradicional, la iglesia católica. Entonces, ahí se ve cómo el enceguecimiento se está cada día extendiendo más dentro de la fraternidad. Ya no ven un sacerdote que es muy conocido, ya no ve la diferencia entre la iglesia conciliar y la iglesia católica. Ciertamente es un misterio cómo puedan estar al mismo tiempo, convivir, pero no son la misma cosa, no son la misma iglesia, porque una viene de la herejía y lleva a la herejía, y otra es la iglesia de siempre. Entonces,
los enemigos de Dios se han infiltrado dentro de la iglesia para destruirla, para desorientarla, y han creado todo este concilio, con todas sus reformas que tienden a crear algo que no es católico. Entonces, Monseñor Lefebvre, comentando de esto, en una conferencia que dijo en Econ, y yo estaba presente, decía, pues no sabemos qué pensar de esta iglesia. En realidad es toda una falsificación de iglesia. Pero él no se refería a la estructura que la iglesia conciliar está ocupando, la estructura original de la iglesia. No se refería a eso, él se refería a esa nueva iglesia que surgió con el Vaticano II, pero él decía que era una falsificación, que era una nueva iglesia, aunque los hijos, entre comillas, que se pretenden hijos de Monseñor Lefebvre, ya no lo quieren aceptar, no quieren aceptar todo lo que dijo Monseñor Lefebvre y ocultan muchas cosas que él dijo. En los libros que han sacado últimamente no se dice todo lo que él dijo, sino se dice solo el aspecto espiritual, es decir, es una falsificación de la vida espiritual, porque la vida espiritual no consiste solo en rezar, en ir a misa, en portarse bien, en practicar las virtudes, sino también la vida espiritual consiste en defender a la iglesia. Y el defender la fe, como dice el apóstol en la epístola, el que confiesa que Jesucristo es Dios, pues esos son los verdaderos hijos de Dios. En eso se reconocen. Entonces no es solo el hecho de afirmar ciertas cosas, sino también el hecho de combatir esos errores que están destruyendo la iglesia. Es el primer deber de Estado, preservar la fe. Y no se puede preservar si no se combate, si no se lucha contra el error. Es una ilusión liberal que yo escuché muy seguido allá cuando estuve en el seminario, especialmente de los seminaristas franceses que tienen esa tentación liberal de querer hacer de la vida cristiana una cosa un poco ideal, un poco subjetiva, y no quieren ver que para defender la vida cristiana también se debe luchar contra el error. Entonces dicen que basta practicar el bien y no debemos preocuparnos por el mal. Pues no es así. Nuestro Señor no dio ese ejemplo. Monseñor Lefebvre tampoco dio ese ejemplo en su vida. Él siempre combatió el mal, combatió el error, y en todas sus conferencias, en todos sus sermones, en todos sus escritos, siempre hace de alguna manera referencia a la crisis actual de la Iglesia en un sentido de combatir el error. Siempre, si se fijan en todas sus conferencias. Pero los nuevos superiores de la fraternidad han encontrado el medio de quitar eso. Así que han publicado libros que ha hecho un padre que estaba en el seminario de Francia, el padre Troadec, que hizo libros con puras citas de Monseñor Lefebvre sacadas de su contexto. Y esas citas son de muchos sermones, de muchas obras de Monseñor, pero nomás extrayó ese aspecto en el cual habla de cosas espirituales, de cosas de cosas que no tienen que ver con la crisis actual de la Iglesia. Entonces sacó un libro que se llama La vida espiritual hace unos años, y en ese libro es un ejemplo de cómo se puede trastornar o deformar la intención de nuestro fundador, de Monseñor Lefebvre, dándole otro sentido, porque
si uno se fija en ese libro, que es un libro muy grueso, que es un libro que aborda todos los puntos más o menos de la vida espiritual, que no se hace ninguna referencia al combate espiritual, al combate de la fe. Tal vez haya algo, no digo que sea absoluto, pero en general han logrado esterilizar la enseñanza de Monseñor Lefebvre y volverla casi liberal, porque no se puede ser un buen cristiano hoy si no se defiende la fe. Y eso es el primer deber de Estado, que se despabilen los sacerdotes de la fraternidad que andan diciendo a los fieles que el deber de Estado es solo cumplir los deberes cotidianos de trabajo, de oración, de piedad, que eso es el deber de Estado. Sí, en parte sí, pero no es el único aspecto del deber de Estado, ni el más importante. El más importante deber de Estado es preservar la fe, proteger la fe, defender la fe, porque en la fe está fundamentada toda nuestra religión. Todos los aspectos de la vida cristiana están fundamentados en la fe, así que por lo mismo el primer deber de Estado hoy es preservar y defender la fe. Aunque no guste a algunos sacerdotes con tendencia liberal que quieran hacer de la vida cristiana, pues hacernos una especie de personas piadosas, azucaradas, que nada más quieren ser buenas gentes. Entonces nosotros no somos buenistas, tomamos todo el aspecto de nuestra religión, y nuestro Señor también, si leen el Evangelio, también Él habla muchas veces contra el mal, contra los enemigos de Dios y el castigo que les espera. Nuestro Señor es combativo en sus palabras, en sus hechos. Entonces, esa omisión o hacerse como esa conspiración del silencio, es decir, la conspiración del silencio es simplemente no hablar de ciertos temas. Y de esa manera esos temas se olvidan o se vuelven estériles por el hecho de no hablar. Así, en la fraternidad se ha tomado esa actitud de ignorar ciertos temas, de no hablar de eso a los fieles y hablar a veces de alguna manera un poco general, pero no de una manera suficiente, lo que se debe, lo que se necesita en la medida que se necesita. Entonces, hoy es necesario denunciar el mal. Entonces, en los sitios de la fraternidad, sí, con la muerte del Papa, sí, todo es pura condolencia, pura lágrima, pero no se denuncia que este Papa hizo tanto daño a la Iglesia como nunca, y que andaba diciendo herejías a diestra y siniestra, y ya el pueblo cristiano ya se acostumbró a eso, ya no, incluso aunque no se hayan acostumbrado, no ven la gravedad de eso, y entonces están ahí llorando porque el Papa murió, porque el Papa que era buena gente, que no sé qué. Y entonces este Papa ha sido extremadamente dañino para la Iglesia y él ha debilitado mucho. Esta situación es muy grave, y sobre todo lo que se viene en el futuro, hay que tener en cuenta que pueden venir cosas peores por la misma indolencia, la misma apatía, la misma pasividad de los cristianos, que decir también de los mismos tradicionalistas, ¿verdad? Y a veces también de una manera que yo no entiendo, que yo no puedo comprender, cómo haya sacerdotes, obispos, e incluso sacerdotes y obispos en la resistencia que guardan silencio sobre muchos temas, y al punto que uno no sabe qué es lo que piensa. Entonces,
No basta hablar de una manera general, hay que entrar en el detalle, sobre todo cuando la situación es grave y es de actualidad y es muy inquietante. Entonces hay que ser más concretos. No es suficiente hablar de una manera general. Entonces ahora que también murió hace poco tiempo Monseñor Williamson, yo he rezado por él, por el descanso de su alma, y he dicho misas por su alma. No es una cuestión personal, pero la misa que se hizo para él, que hoy se puede ver en internet, desgraciadamente en el sermón de esa misa no se habla ni de Monseñor Lefebvre, ni de la causa de la defensa de la fe respecto al Vaticano II. No se hace realmente una referencia clara, entonces, del combate de la fe, sobre todo hoy en los medios que se ha llamado de la resistencia. Tampoco se hizo en esa misa una referencia clara sobre lo que se supone que Monseñor Williamson era, un obispo de la resistencia. Pues no se habló de ese tema, curiosamente. Lo único fue una carta que leyeron en esa misa, una carta de Monseñor Viganó, que es más claro y es más contundente en sus palabras que en el sermón de esta misa, en el cual prácticamente no se tocan esos temas. Yo considero que eso no debería ser. ¿Cómo es posible que estemos olvidando los temas fundamentales de nuestra razón de ser? ¿Verdad? Entonces, los temas fundamentales de nuestra razón de ser, ¿por qué Monseñor Lefebvre fundó un seminario en Suiza contra el permiso de Pablo VI? ¿Por qué él fue perseguido por el clero modernista, por el clero francés? Que todos los obispos franceses estaban contra Monseñor Lefebvre, todos. Así que él tuvo que fundar un seminario fuera de Francia, porque en Francia era un lugar hostil para él. Entonces esa fundación de ese seminario y de la Fraternidad San Pío X fue hecha por motivos doctrinales, porque si no hubiera esos motivos, Monseñor Lefebvre no la hubiera fundado. Entonces, si él siempre dijo que era para rescatar la doctrina de la Iglesia contra el Vaticano II, el rastrear el sacerdocio y la misa tradicional contra la nueva misa, los nuevos sacramentos, hacer sacerdotes conformes al espíritu de la Iglesia. Él lo decía, él lo dijo, esas eran las motivaciones por las cuales fundó la fraternidad. Pero si se olvida esos motivos de fondo, motivos doctrinales, motivos de fe, motivos de crisis de la fe, motivos de combate para defender la fe, entonces se le quita a la fraternidad y a la tradición el sustento, es decir, de la razón de ser. Si yo no tengo razón de ser, pues con el tiempo me voy a desorientar, voy a abandonar todo, porque yo olvidé la razón de ser de las cosas. Así que si los tradicionalistas olvidan el combate doctrinal, dejarán de ser tradicionalistas, tarde o temprano. Nada más conservarán el nombre, pero no es eso lo que hace un tradicionalista. La iglesia por esencia es tradición. Si la iglesia no fuera, para ser católica, tiene que ser tradición. Entonces, esencialmente, la iglesia católica es tradición. Y aquello que abandona la tradición, en la medida que lo abandona, ya no es católico.
Así que todos los elementos esenciales de la iglesia son parte de la tradición, vienen de Jesucristo. La doctrina de la fe, los sacramentos, la misa, la oración, los mandamientos, todo eso es tradición. Entonces, cuando nos dicen, ustedes los católicos tradicionalistas, no nos pueden hacer un mejor elogio, porque precisamente porque defendemos la tradición, que somos católicos. Y si ellos quieren decir que ellos no son tradicionalistas, entonces por el hecho mismo se están denunciando como que están apartándose de la fe católica, y por lo mismo que no son realmente católicos o 100% católicos. Entonces en eso se conoce la tradición, en eso se conoce la iglesia católica, porque es tradicional. Y si se le quitara los elementos tradicionales, pues ya no sería la iglesia católica. Todos los elementos principales de la iglesia son parte de la tradición. Entonces, nosotros que llaman tradicionalistas, estamos aquí para defender la tradición. Entonces, si olvidamos eso, entonces olvidamos nuestra razón de ser. Y todo eso va al desastre, porque si ya la Fraternidad San Pío X nació por motivos de combate de la fe, para defensa de la fe, entonces la Fraternidad San Pío X y los demás tradicionalistas van a perder el sentido de lo que es la tradición. No basta un aspecto de la tradición, un aspecto de la doctrina, se debe tomar todo, y también el combate contra el mal, el combate contra el error, eso también forma parte de la tradición. Nuestro Señor Jesucristo lo tuvo, ese combate, los apóstoles lo tuvieron, hay que leer los libros, la Biblia, ahí está, el combate por la fe, combate contra el error, contra el paganismo, combate contra los enemigos de Dios, contra los sanedritas, y todo eso es historia. Desde el principio, la iglesia fue combativa. Entonces, ¿por qué la iglesia nos propone los 3 enemigos del alma si no es para combatirlos, verdad? El demonio, el mundo y la carne. Entonces, no tiene sentido. Entonces, si los tradicionalistas pierden el sentido del combate de la fe, entonces pierden su razón de existencia. Y ya no tienen ni derecho a ser llamados tradicionalistas, y están poco a poco acercándose al precipicio. Entonces, según el curso normal de las cosas, si así siguen, van a llegar a ser modernistas, van a llegar a aceptar la nueva misa, van a llegar a aceptar los nuevos sacramentos. Yo sé de sacerdotes de la fraternidad que han dicho a los fieles, sí puedes ir a la nueva misa, o si puedes, no hay problema. O sea, no, yo no digo que todos digan eso, pero es que todo eso son síntomas de que la fraternidad se está poco a poco descomponiendo. Pero ellos ven la obra de la fraternidad de una manera externa, es decir, tenemos gente, tenemos seminarios, tenemos dinero, tenemos iglesias, entonces todo va bien. En eso no se ve el valor de la iglesia. En los primeros siglos, en la época apostólica, los cristianos no tenían iglesias, eran pobres, eran perseguidos. En ese tiempo también eran una minoría, pero fue uno de los tiempos más gloriosos de la iglesia, más prósperos. ¿Por qué? Porque había frutos espirituales, ¿verdad? Los católicos materialistas, los católicos liberales, les gusta mucho todo lo exterior. Entonces, si hay una misa con mucha gente, con mucho ruido, que se canta algo bonito y hay todo el aspecto material externo, ellos consideran que eso es el triunfo de la iglesia, que todo está bien.
Pero no. También San Atanasio decía, ellos tienen las iglesias, pero nosotros tenemos la fe. San Atanasio decía, es más importante la fe que toda esa estructura externa, toda esa aspectos, esos bienes de la iglesia que son materiales, que son buenos, pero son secundarios respecto a la conservación de la fe. Y San Atanasio fue perseguido, expulsado varias veces de su diócesis, que lo persiguieron para matarlo, y él siempre volvió y siempre luchó y terminó por triunfar, porque la iglesia le dio la razón, y que fue el gran defensor de la fe en el dogma de la divinidad de Jesucristo, ¿verdad? Entonces nosotros estamos viviendo de nuevo otra crisis generalizada en la iglesia, pero hoy estamos batallando con el modernismo, con el progresismo, que es más grave, porque San Pío X lo calificó como la suma de todas las herejías. O sea, es el error más grave que ha habido en la historia, el modernismo, porque es relativista, como decía San Pío X, el modernismo es relativista y es la gran tentación de los católicos hoy, incluso los católicos tradicionalistas, de volverse relativistas. Es decir, la fe ya no es un bien absoluto y la fe se tiene que adaptar a los hechos, cuando debe ser lo contrario. Entonces los católicos liberales siempre tienen esa actitud. Es que hoy no hay que decir esto, no hay que hacer esto, porque por pura táctica, prudencia humana. Y entonces la fe no es lo primero. Lo primero es tener la paz, tener la armonía, no pelearse, ser buenas gentes. Eso es lo primero. Mientras que en el concepto católico, la fe es antes que la paz. La fe de la iglesia es antes. Entonces, hoy el modernismo justamente es relativista. Entonces hay que adaptar la fe al tiempo, a los lugares, a las personas, cuando es lo contrario que debería pasar. Es la gente, el mundo que se debe adaptar a la fe. Porque la fe es un bien absoluto, porque es la verdad de Dios. Y cuando digo absoluto, eso es lo que no entienden los católicos liberales, que no ven la fe como algo absoluto, lo ven como algo relativo. Por eso la verdad está en segundo plano, está al servicio de nuestra comodidad, de nuestro bienestar, y no, la fe es siempre en primer lugar. Y es precisamente ese es el error relativista del cual están contaminados no solo los modernistas que están en los cargos de la iglesia, sino también los mismos católicos, los mismos tradicionalistas, son relativistas. ¿Cuántas veces no he oído? Es que ¿qué quiere hacer usted? No podemos hacer nada, ahorita no se puede, y entonces vamos a sacrificar la verdad, vamos a sacrificar la fe por conveniencias humanas. Entonces, esa es la mentalidad liberal. Y es lo que decía San Pío X, el error modernista es tan grave porque es relativista. Y también hay papas que han dicho, cuidado con los católicos liberales, que son los peores enemigos de la iglesia. ¿Por qué? Porque están dentro. Y son los que hacen que los buenos católicos bajen los brazos y que no combatan, porque los católicos liberales están siempre tramando algo para que no se haga el buen combate de la fe. Y es típico de los católicos liberales, que son pacifistas, que son arreglistas, y es lo que ahorita ya es, esa mentalidad ya tomó el poder dentro de la Fraternidad San Pío X. Y Dios no quiera que esta mentalidad se difunda también en todos los tradicionalistas. Entonces debemos combatir, no debemos ser relativistas, no debemos relativizar nuestra fe
a las cosas del tiempo, las cosas de actualidad. La fe siempre permanece, la verdad siempre permanece y no hay posibilidad de excepción. La verdad siempre será la verdad y no se puede hacer excepción en eso, porque es un bien absoluto. Entonces, absolutamente se debe respetar. Entonces, ya los católicos no ven la verdad como algo primordial, como algo del cual debe partir toda actividad, todos nuestros pensamientos, todas nuestras acciones, todas nuestras obras, tienen como punto de partida la fe, la verdad de la fe. Entonces, si yo distorsiono la fe, todo se echa a perder. Por eso la Iglesia siempre le dio a la fe el aspecto primordial. Y todos los concilios de la Iglesia, todos los 20 concilios ecuménicos, que todos fueron doctrinales. Y la resolución de todos esos concilios siempre fue un documento que era doctrinal, en el cual se exponía mejor la fe contra los errores de su época, y se refutaba el error, se condenaba el error, y se expresaba de una manera más clara la verdad, que tal vez en otros tiempos no fue tan bien explicada o tan bien comprendida. Entonces la Iglesia siempre volvía a la misma verdad. Entonces la Iglesia siempre tuvo un combate doctrinal, siempre. Todos los concilios son una prueba, y todos los concilios fueron doctrinales, y todas las conclusiones y de resoluciones de los concilios eran doctrinales, o si no, inspiradas en la doctrina que ellos mismos definían, porque por ejemplo el Concilio de Trento dejó expresado muy claramente la doctrina de la Iglesia, pero también tomó resoluciones prácticas, pero todas inspiradas en las resoluciones doctrinales. Así que la doctrina y la doctrina de la fe importan mucho, pero no se puede mantener la verdad si no se combate el error, ¿verdad? Porque si el error está corrompiendo la verdad, y si yo no tengo anticuerpos, por más sano que esté, la enfermedad va a avanzar y no hay freno. Por eso debemos ser antimodernistas, antiliberales, anticomunistas, etcétera, etcétera. La Iglesia siempre fue anti. Y vuelvo a insistir, Monseñor Lefebvre, hubo una época en el seminario cuando yo estuve ahí, que empezaron muchos seminaristas, sobre todo franceses, que decían, no, es que no hay que, como decía Juan 23, no, ya basta de condenar, la Iglesia siempre ha condenado, no podemos pasar todo el tiempo a condenar, basta que practiquemos conozcamos la verdad, practiquemos la verdad del bien, y con eso ya no necesitamos estar condenando el error. Y Monseñor Lefebvre hizo un sermón a raíz de eso, para dejar bien claro que eso no era lo que él pensaba, y diciendo que todos los católicos somos anti, porque por el hecho de amar el bien, amar a Dios, amar a Jesucristo, por el hecho mismo somos anti contra todo lo que está contra Él. Y es normal, y debemos serlo, y debemos saber criticar el error. No es eso una falta de caridad, porque no estamos criticando a las personas, estamos criticando los errores, estamos criticando ciertas actitudes, que a veces hay personas que toman ciertas actitudes, a veces tal vez por ignorancia o porque no saben, pero nosotros criticamos sus actitudes, no estamos juzgando siempre sus intenciones, que tal vez sean buenas, pero de todos modos debemos denunciar el error, porque el error hace daño por sí mismo, hace daño a las almas. Entonces necesitamos ser combativos,
Y eso es toda la vida cristiana, es así. Milicia hay un pasaje de la Escritura, del libro de la Sabiduría, que dice la vida del hombre en la tierra es milicia. Toda la vida del hombre sobre la tierra es milicia. Toda la vida de nuestra vida aquí en el mundo es una vida de combate, de guerra. Es lo que dice la Escritura. Pero bueno, los católicos liberales siempre encuentran una excusa, una salida, o simplemente la conspiración del silencio, en la cual se hacen de la vista gorda, no dicen nada, y por el hecho mismo hacen así que se olviden los temas, que se olviden las cosas. Por eso hay que recordarlo, y nosotros que combatimos debemos recordar esas cosas, y hay que recordarlo siempre, como siempre la Iglesia recordó. Entonces, de eso depende nuestra gloria, de la profesión de la fe en esta vida. Y de la profesión de nuestra fe depende todas las virtudes y el grado de caridad. No hay caridad si no hay fe. Y la medida de la caridad no puede ser más grande que la medida de la fe. O sea, ni menos grande ni más grande. Esa es la medida de la fe que yo puedo practicar la caridad. Entonces, que se despabilen los sacerdotes liberales que hablan siempre de caridad y que nunca hablan de fe, que nunca no defienden la fe, que no orientan a los fieles. Es un escándalo esa actitud, y desgraciadamente hay muchos que perseveran en esa actitud. Dios les pedirá cuentas, esperemos que no, que tengan tiempo de corregir, porque en esas cosas seremos juzgados, los sacerdotes, los ministros de Dios sobre todo. El que tiene el deber de hablar, no hablará. Eso es lo que dijo, me parece, Santa Catalina de Siena, que decía, habrá tiempos en que el que debería hablar no ha hablado. Y es lo que estamos viendo. Eso es nuestra función. ¿Cómo es posible que haya tradicionalistas que yo no sé qué es lo que piensan sobre nada? Porque son tan discretos que parecen secretos, y eso no es el espíritu católico. La Iglesia Católica no es una sociedad secreta, es una sociedad pública. Así que pidámosle a Nuestra Señora en este tiempo de alegría, porque es un tiempo de alegría. ¿Por qué de alegría? Porque es un tiempo de triunfo. ¿Triunfo sobre qué? Sobre la muerte, sí, pero también sobre el pecado, sobre el error, sobre los enemigos de Jesucristo, sobre el demonio y la carne, también sobre la carne y sobre el mundo. Es la victoria de la resurrección. Así que también la resurrección es testimonio de ese combate contra el mal. Así pidámosle a nuestro Señor que nos confirme la fe, como confirmó a Santo Tomás. Santo Tomás, que no quiso creer, que a los demás apóstoles que habían visto a Jesucristo, y dijo de una manera muy temeraria que solo si tocaba su costado y sus manos, y tuvo la gracia inmensa de que nuestro Señor tuvo piedad de él y que le hizo tocar, ¿verdad? Como dicen los padres de la Iglesia, la falta de fe de Santo Tomás vino a confirmar nuestra fe y vino a fortificar nuestra fe, porque hay ese testimonio, ¿verdad?, que nuestro Señor hizo que Santo Tomás tocara su costado y metiera su dedo y también en las heridas de los clavos, y eso confirma nuestra fe. Y Santo Tomás hizo una confesión muy hermosa diciendo: Señor mío y Dios mío. Que sea esta nuestra fe todos los días, y pidámosle a la Virgen María que también nos confirme en la alegría de la resurrección. Pero el triunfo de la resurrección no tiene sentido si no es por la victoria contra el mal, sobre el mal, y sobre el error, sobre el pecado, sobre la muerte, sobre todos los efectos del pecado original.
En ese sentido, la resurrección se comprende la grandeza de la resurrección. Pidámosle a nuestro Señor Jesucristo, a Corazón Sacratísimo de Jesús, Corazón Inmaculado de María, que nos fortifiquen en esta confesión de Jesucristo ha resucitado. Ave María Purísima, sin pecado concebida. In nomine Patris et Filii